la reintegración del territorio de Tacna al Perú, cuando volvió a Tacna a ser peruana. Y digo volvió a Tacna a ser peruana porque quería recordar al historiador Jorge Basadre. Jorge Basadre era tacneño de nacimiento, pero cuando le tocó estudiar estaba en una Tacna ocupada, donde se izaba la bandera chilena, no la bandera peruana, y no se permitía cantar a los peruanos el himno nacional. Desde ahí empezó su amor a la patria de Jorge Basadre Groman. Su padre era un señor moqueguano, su madre tenía ascendencia judeo-alemana, era Groman, Jorge Basadre Groman. Por este motivo es que él luego va a estudiar en la ciudad de Lima en lo que era en ese momento el colegio alemán. En el colegio alemán, Jorge Basadre Groman, por su origen judío, va a ser lo que hoy en día se llama buleado, víctima del bullying. ¿De quién? Del nazismo incipiente, naciente que había en Alemania, y que los descendientes que también estaban en el Perú eran seguidores, ¿no? El desprecio por la comunidad judía del nazismo son los orígenes de que la comunidad alemana en Perú también establezca esas mismas actitudes. Por ello, Jorge Basadre Groman va a ser sacado del colegio alemán y llevado a un colegio nacional. En el colegio nacional, Guadalupe, nuevamente va a sufrir otra vez una discriminación, esta vez por ser provinciano. Va a estudiar con muchachos de Lima, de las clases altas de Lima, y él va a ser nuevamente discriminado porque viene desde la provincia de Tacna. Entonces, toda su vida de Jorge Basadre Groman ha estado signado por ser un desarraigado. Habiendo nacido en Tacna, que se quería chilenizar en ese momento, como se hizo con Arica, no se permitía cantar el himno nacional, ya lo dije, ni izar la bandera peruana. Siendo tacneño, su padre más bien era moqueguano, que tenían rivalidades los moqueguanos con los tacneños. Su madre, judía alemana, fue llevado a estudiar al colegio alemán y luego al colegio nacional. Cuando Jorge Basadre ingresa a San Marcos, recién encuentra otras personas como él, provincianos, que tienen historias parecidas o similares de discriminación, de segregación, etcétera. Y entiende a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como un crisol de identidades, de culturas. Y entonces, sin embargo, él no ve dónde está esa nación que llamamos nación peruana. Dice el Estado nacional, un Estado que atienda a toda la nación, al Perú oficial que decía él que está en la costa y al Perú invisible que está detrás de los cerros, decía él, detrás de los Andes hay otro Perú, que el Estado oficial no lo reconoce. Y entonces él plantea esta necesidad desde su propia herida personal, desde su biografía, la necesidad de construir un Estado que atienda a toda la nación, el Estado nacional peruano. Necesitaba echar raíces, Basadre, necesitaba un territorio que pudiera considerar suyo, donde tenga arraigo. Hasta ese momento tenía era víctima del desarraigo, ¿no? Entonces Jorge Basadre es el gran historiador de la República. Como historiador, él ha hecho todos que hemos pasado por la universidad, en mi caso que he estudiado Ciencias Sociales en San Marcos, hemos estudiado con la obra de Basadre, con la famosa colección Basadre de Historia de la República del Perú. Este tema quería recordarlo con motivo de la reintegración de Tacna al Perú, porque
es el sentir de un hombre que siente la necesidad de tener una patria, que toda su vida ha tenido esa gran necesidad de sentirse parte de una nación. Ese es el cariño y el afecto que tuvo Jorge Basadre al escribir todos sus escritos, Perú, Problema, etcétera, sobre la identidad nacional, ¿no? Qué hacer con el país. El cariño nacía desde el afecto de cuidar eso que no, sentía que no teníamos y que tenía que crecer, que tenía que producirse un Estado nacional. Hasta hace muy poco, en las ciencias sociales se seguía preguntando si somos nación, si realmente somos una nación. ¿Por qué? Por estos temas, por ejemplo, de cómo nos comportamos en lo que fue el baguazo. Nuevamente el Perú oficial con el Perú no oficial, ¿no? Con el Perú de los marginados, de los olvidados, ¿no? Cuando vemos el tema, el desencuentro en Tía María, ¿no? Que no podemos conciliar las posiciones entre mineros y antimineros, ¿no? Cuando vemos la destrucción de la selva, por ejemplo, en Puerto Maldonado. Entonces, estos hechos nos llevan a preguntarnos, ¿somos realmente nación? Cuando ponemos preso al gobernador regional de Puno por dirigir o conducir o alentar una protesta social, y más bien a los que han robado millones de soles los dejamos libres y los ponemos de colaboradores eficaces, bajo más bien el mando de la protección de la Fiscalía. Nos preguntamos si somos nación cuando vemos lo que pasa en el Congreso, cuando vemos qué pasa con nuestro Poder Judicial y cuando vemos qué pasa también con la Presidencia de la República. Pareciéramos un barco sin rumbo. El tema es importante también porque reconocer qué es lo que somos, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Sin haber resuelto este problema nacional, se generó en el Perú como una marca, la famosa marca Perú, ¿no es cierto? Entonces, algunos sociólogos plantearon, ¿somos una marca o somos una nación? La famosa marca Perú, que sirve para vender productos peruanos en varias partes del mundo, ¿no? O sea, la identidad ya no como patria, sino la identidad como marca. Quizá eso también está asignado en lo que ha pasado con todos los presidentes de la República en los últimos años, ¿no? Como preguntaba el Papa, ¿por qué tantos presidentes son corruptos, ¿no? Recordando la historia reciente del Perú, ni siquiera dijo tantos, ¿por qué todos, ¿no? Y esas son las preguntas que intentamos respondernos. Creo particularmente, ¿no?, que la idea vigente de construir una nación, ¿no es cierto?, de Basadre sigue en pie. Sí, adelante Aldo, por favor, si nos acompañas en la mesa. Aldo es historiador, estaba hablando de sociólogo, estaba hablando de Basadre y esta necesidad de tener y construir una patria, en una nación, un Estado nacional que nace desde muy pequeño, cuando a él le obligaban a izar otra bandera y a cantar otro himno que no era el nación, y ser tacneño teniendo un padre moqueguano cuando había estas rivalidades en provincia, y tener una madre de origen alemana, judeo-alemana, ¿no? Groman. Así es. Y traído al colegio alemán, ¿no? Y bulleado por sus orígenes más bien judíos, y luego pasa al Colegio Nacional, donde más bien también nuevamente va a sentir la discriminación de ser un provinciano en la capital.
hasta que llega en San Marcos y empieza a resolver sus conflictos, porque encuentra un crisol de identidades y de clases sociales, etcétera. Y él tiene esa idea de construir el Estado nacional, de tener arraigo personal, tiene una herida que viene arrastrando casi desde que nació, y por eso su gran afecto y su gran cariño por esta idea de Perú, porque él quería sembrar sus raíces, ¿no? Entonces, estaba reflexionando eso y decía, si sigue vigente la idea de Basadre de la necesidad de construir nación, somos nación, o como dicen, somos una marca, la marca Perú, ¿no? La famosa marca Perú. Perdemos identidad. ¿Qué es la identidad nacional? Si nos ayudas a reflexionar, Aldo. Jorge, buenas tardes. Nuevamente disculpándome. Tú sabes, un amigo mío me decía que yo siempre vivía peleado con la hora. Tú has recordado algo que me parece muy importante para trascender un poco y salir de esta discusión doméstica, ¿no? Algunos le han querido dar un aire o un perfil de cambio republicano, y no es así lo que está sucediendo hoy en día en la coyuntura política actual. Entonces, trascendamos, ¿no es cierto? Basadre se propone un tema que no solamente era una inquietud personal, es una inquietud generacional. Había que recordar que ya la generación del 900 con Ribagüero, con Víctor Andrés Belaúnde y con Francisco García Calderón, todos estos intelectuales de la oligarquía que fueron incomprendidos, ya se habían planteado el problema de la construcción de la nación, porque habían salido luego de la derrota de la guerra con Chile y entendíamos que el Perú en realidad solamente era un exceso semántico, como alguna vez dijera Pablo Macera. Entonces, hoy en día que vivimos un mundo globalizado, donde se habla de que ya hay que trascender los nacionalismos, nosotros seguimos teniendo el mismo problema. Que las fronteras no existen. Supuestamente, ¿no es cierto? Salvo que sea la de Trump, ¿no? Claro. Pero en este contexto es donde más se han reavivado los nacionalismos. Así es, porque es más claramente notorio a través de las tecnologías de la información las profundas diferencias que existen, incluso en cuanto al acceso a bienestar o riqueza. Es claramente visible de que hay un sector cada vez más rico y un sector cada vez más pobre. Entonces, eso es más evidente en la opinión pública, ¿no? En la información. Sí, estaba viendo un video ayer de Arjona, fuera de los videos románticos que tiene otras canciones sociales, ¿no? Mojados, que habla sobre eso, pero tiene una canción especial que se llama Si el norte fuera el sur, ¿no es cierto? Si cambiáramos los papeles. Y se me viene a la idea esta canción de Arjona, porque lo que tú dices es muy cierto. Hay una línea, un meridiano que divide los países ricos de los países pobres. Tú ves en el planiferio, calza exactamente, ¿no? Está claramente establecida la delimitación. Sí. ¿No? Volviendo a esta idea de nación, yo insisto, somos nación cuando pasa lo del baguazo, somos nación cuando no comprendemos tía María, somos nación cuando nos metemos a Anduviri por haber dicho o protestado socialmente, somos nación cuando en el Congreso se blindan, etcétera, etcétera, entre ellos y hacen leyes para ellos mismos. Somos nación cuando el presidente dice, ¿sabes qué? No quiero, no puedo o no debo gobernar, en el mismo momento que está recibiendo acusaciones por el tema de el aeropuerto de Chincheros. El aeropuerto de Chincheros tiene no sé cuántos años, 40, 50 años de idea, y hasta ahora no lo podemos hacer, no hemos podido poner la primera piedra. Así es. Jorge, yo escribí un artículo hace un par de semanas atrás que se llamó El laberinto de la choledad política. En realidad estaba parafraseando el número de un libro publicado por Guillermo Nuben hacia principios de los 90. ¿Qué es lo que yo quería entender y trasladar aquí al terreno de la política? Esto se produjo a propósito de las expresiones poco felices de Carlos Brus, cuando él manifestó que en la plancha presidencial con Kuczynski había mucho blanquito ahí y había que traer a un provinciano. Es decir, que esa integración era una integración maquillada, no es una integración para real. La foto. Así es. Para el Face. Así es, para el Face. Entonces, es un drama que esto atraviesa la izquierda y la derecha, porque las relaciones de clase y las relaciones racistas
se trasladan en todos los ámbitos de la sociedad. Y tú puedes ser religioso, puedes ser musulmán, puedes ser negro, chino, blanco, pero indudablemente el racismo y el clasismo atraviesan, y el centralismo también, atraviesan profundamente nuestra sociedad. Hay quienes, para terminar esta idea, señalan que siempre hablan de la frase de Arguedas, como si eso fuera más bien un punto de llegada y no un punto de partida. Todas las sangres. Pero eso es un problema a la hora de hacer políticas públicas. A la hora de hacer, de enfrentar la realidad. Me has hecho acordar un comentario que decía un amigo que estuvo en las altas esferas al comienzo del gobierno del PPK, dice y que decía más o menos así, que cuando la segunda vicepresidenta hablaba con el presidente y no querían que Vizcarra se entere, ni Gilbert Violeta se enteren, hablaban en inglés. Entonces, porque es también un signo muy limeño, sobre todo en la época que tuvimos con la relación por el tema del azúcar con el Imperio Británico. Incluso Mariátegui hablaba de la guachafita limeña que aspira a casarse, aunque sea con el último de los funcionarios de la Grace. Y Mariátegui terminó casándose con una italiana. Bueno, pero en Italia. Pero en Italia, sí. Bueno. En el pensar y repensar el país como nación, insisto, hay cosas que son muy de identidad, y quiero decirlo acá. Hacia finales de la época de Morales Bermúdez, del segundo periodo de la dictadura militar, me acuerdo que salía en televisión, yo era muy niño, pero ya entendía algunas cosas. Salía en televisión, y por eso me llamaba la atención un dibujo animado, que era Don Bolas, que iba repartiendo rumores, por acá, por allá, por allá. Entonces, y decían, no hagan caso a Don Bolas, no hagan caso, más o menos era, el gobierno usaba las caricaturas porque el chisme político en el Perú pareciera que es un deporte, lo que después dicen los opinólogos, ¿no? O sea, el comentario, el chiste, la suposición. En estos días nuevamente surge eso, que Vizcarra va a cerrar el Congreso, que los militares están preparando un golpe de Estado, que el Congreso lo va a vacar a Vizcarra, etcétera. Pero ahora hay un ingrediente adicional que dijiste tú, la tecnología. Ya no necesitamos ir a la plaza ni al café, etcétera, para el chisme. Lo recibimos en nuestro celular y es más, lo reenviamos inmediatamente, ¿no? Vivimos en los tiempos, como decían los periodistas, de la posverdad, que es básicamente el mundo de la mentira, finalmente, ¿no? Los fake news, ¿no? Las noticias falsas. Pero es también identidad, casi creo que viene de la colonia, éramos virreinato, sí. de Lima, el ser muy aficionado a estas bolas, ¿no? Como Don Bolas, a estos chismes, a estos rumores, ¿no? Me han dicho, o claro, de muy buena fuente. Lo que pasa es que en un país donde la gente nunca dice las cosas de manera directa. Yo recuerdo una famosa anécdota, tú debes saber que Joaquín Sabina está casado con una peruana. Sí. Entonces él, cuando se reúne con los peruanos, manifiesta, el Perú parece un gran cuerpo diplomático. ¿Por qué? Porque nadie dice las cosas de manera directa, todo el mundo siempre está dando rodeos, y es obvio que en un país donde no hay, no se afronta de manera frontal las cosas, el chisme abunde, porque el chisme es lo que está detrás, lo que siempre, ¿no? Lo que reemplaza a esa incapacidad que tenemos de decirnos las cosas abiertamente, de decirnos las cosas de frente. Porque cuando uno le dice algo a alguien, cuando uno le hace una crítica, la otra persona lo toma en sentido personal, no lo toma, digamos, de la mejor manera. Y entonces hay una rara combinación, ¿no? Es un deporte, como tú lo has dicho. El chisme, además, se asocia al raje, ¿no? Este sociólogo que trabajó con Velasco, que decían que le hacía los discursos, y que incluso antes de eso fue secretario personal de Aya de la Torre y luego se desligó del APRA para vincularse al gobierno militar, escribió un artículo en los años 50, finales de los 50, que se llamó Ejercicio Sociológico sobre el Arribismo en el Perú.
¿Y cuáles eran las dos modalidades para escalar, para ascender socialmente en el terreno intelectual, pero también en el terreno político? El sobe y el raje. Sobas a todos, aquel que crees que te puede apadrinar el ascenso, que te puede dar beneficios y prebendas, y rajas de todo el que consideras que es un rival potencial. Entonces, es muy característico de nuestra idiosincrasia, ¿no? De nuestra manera o nuestra incapacidad de resolverla. Yo hacía mención al virreinato por lo siguiente. El virrey en realidad era un rey, porque si tú querías apelar a la segunda instancia, que era el rey, tenías que viajar 6 meses hasta Europa y 6 meses regresar con tu nueva resolución diciendo, si usted se equivocó, acá está la corrección. Por lo menos te llevaba 1 año, si no 2 de vida, en poder apelar una decisión del virrey. Entonces, en la práctica él era un rey acá, y tenía una corte, y tenía un palacio, como el Palacio de Versalles, tenía su corte. Continuamos nuevamente. ¿Tenemos una llamada, por favor? Sí. ¿Aló? Aló. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por el programa. Quisiera su comentario muy inteligente sobre lo que actualmente es con los bonos agrarios. Las personas, cientos de haciendas florecientes, agroindustriales, que se entregó justamente, ustedes están haciendo el gobierno militar de la nación, se entregó y en menos de 10 años nuestros compatriotas peruanos que sabían de la tierra, llegaron a dar curso a Lima a recibir perdón, la última tecnología, todo el poder militar, político, tenían todo para con largo ancho desarrollen esas tremendas industrias agroindustriales que nos hizo a nivel mundial conocer por el mejor azúcar del mundo, el mejor lejos. Total que en 10 años no hubo nada, entonces se abrieron, ahora ya no hay las grandes industrias, ya no hay Humán, todo eso, Comalca, a lo largo y ancho, se creó la comunidad industrial, señor, del ajo creó Aeroperú, Hierro Perú, Minero Perú, Electro Perú, con sangre, son casi todos lógicamente peruanos, asesorados por extranjeros, recuperó, ahora no hay nada, entonces estamos echando la culpa, acá ya fueron nosotros mismos decidirles que nos dedicamos al fútbol, ahora se está incendiando a la selva, entonces hace poco, con todo respeto, el 24 de junio es día de San Juan, yo he sido militar 30 años, la selva, campeón, de 1,5 millones de cajas de cerveza, no se queda atrás uno, con la fiesta de la Candelaria, cerca de 2 millones de cajas de cerveza, y ahora... Huancayo, la ciudad más feliz. Tener cajas de cerveza, tiene que tener capacidad económica. Fuimos el primer país a asistir a Moscú, en Rusia, 60.000 peruanos. Entonces tampoco no somos poca cosa. Y un paréntesis, quisiera que dedique entonces, ahora nuestros presidentes casi todos cómo están. Entonces paréntesis para Sendero y el MRTA. ¿Tuvieron razón entonces levantarse los chicos del Inverno? No tuvieron, no sé. Hay muchos temas con esto del Ecuador que va a recuperar ya las 5 cosas que hemos perdido en la salida al Atlántico de manera soberana y 4 o 5 cosas más que le cedimos un kilómetro por hora en nuestro territorio a Pigüinza. Eso quisiera que su comentario, por favor. Ya, no se preocupen, muchas gracias. Escuchamos atentamente su llamada. Estaba en que el Perú, cuando se concibe que el virrey en realidad era un rey acá y que él reinaba y que era su última decisión, ¿y cómo se gobernaba? Hasta la palabra, ¿no? Se gobernaba a través de la repartija, porque te repartían tierras e indios. Y tenías las mejores tierras y la mayor cantidad de indios en la medida que estuvieras más cerca al poder, ¿no es cierto? Si eras más cercano al virrey, te iban a dar mejores tierras. Si eras muy cercano al virrey, te iban a dar mayor cantidad de indios, entre comillas, para evangelizarlos, ¿no es cierto? Cristianizarlos, pero en realidad era para usarlos como casi mano esclava, la servidumbre. Entonces todos tenían que ser adeptos al poder, porque si no, no iban a participar de la repartija, ¿no? Incluso ahora en los casos de corrupción se utiliza esta palabra, ¿no? La repartija, ¿no? ¿Cómo
repartimos el poder, cómo nos repartimos las tierras, cómo nos repartimos los indios. Ahora es cómo nos repartimos los millones y millones de dólares, ¿no? Ahí nace esta cercanía o la búsqueda que tú decías, el arribismo. Pero no solamente acá, en Francia, hay, bueno, los Luises y el Palacio Fernández, hay una de las, Bellamy, ¿no? Es una novela francesa que trata precisamente de cómo escalar en las clases sociales francesas, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar, volviendo ya a lo que tú decías, a lo cotidiano de la política? Recuperando también un poco la llamada de no tenemos Aeroperú, no tenemos Hierro Perú, no tenemos Minero Perú, no tenemos nada de lo que se construyó, dice, durante 10 años de la dictadura. Hubo errores, como él mismo dice, el tema de la comunidad industrial y el tema de las que se destruyeron grandes industrias porque se parceló las tierras, entonces ya no podía ser agroindustrial porque eran unidades muy pequeñas, etcétera. Como país, ¿qué tenemos fuera del cobre que además está en problemas para ser extraído? Bueno, un primer comentario, ¿no?, sobre lo que tú estabas señalando acerca de la colonia, ¿no? Tú debes recordar que justamente a propósito de esta autonomía que comienzan a adquirir los virreinatos del Nuevo Mundo, en España específicamente, se intenta generar una reforma, la famosa reforma borbónica. Uh-huh. Y parte de toda la estructura jurídica, tú que eres abogado lo sabes, hasta ahora en la República se mantienen muchos incluso de los conceptos que se originaron en esa reforma, como en los impuestos como la alcabala. Hay una serie de términos que se originan ahí y que todavía no han cambiado y se han mantenido hasta la República, ¿no? El otro drama del país y el que hablamos, y cómo relacionamos este tema histórico con el tema presente, es el tema de la inclusión de la nación. Recordábamos que más bien en la República los indígenas más bien pierden ciertas consideraciones que sí tenían durante el virreinato. Ahora, ¿cómo se relaciona esto? Se dice, por ejemplo, y es una Túpac Amaru era un cacique. Sí. En el virreinato. En el virreinato. En la República pero era no, indígena. Sí, pero era indígena, por eso digo, y era un cacique y era un empresario, era arriero, no tenía su atado de mulas que sería como ahora ser un camionero, un transportista, ¿no es cierto? Era arriero, era cacique, era indígena, etcétera. Estudió en el Convictorio de San Carlos en Lima, etcétera. En la República ya no les dieron esos privilegios a nadie. No, perdieron totalmente, todo, desaparecieron. Por eso digo, pero hasta el virreinato les consideraba ciertos privilegios. Ciertos privilegios, por supuesto, pero los consideraban, pero no terminaban de integrarse, claro, porque la sociedad funcionaba, el país, en base a corporaciones. La corporación de los negros, los indígenas, los españoles. Pero de todas maneras tenían sus espacios, ahora no. Ahora le mandamos 5.000 policías. Claro. Y como por eso, dos datos en los que percibimos este drama, donde la nación no se termina de integrar y las instituciones reflejan esos problemas. El primer tema es el asunto de que ya mencionamos en el tema de Vizcarra, pero el segundo es un tema ya de mayor escándalo. ¿Cuál es ese? El que ha pasado con los señores Graña. En este país se dice que los blancos no van a la cárcel. Es real, ¿por qué? Porque ellos son, el señor Graña es el líder de una organización criminal. Es como decir, pues, que digamos, que Keiko Fujimori se someta a la colaboración eficaz y diga que ahora va a ser colaboradora y por eso tiene que salir libre. ¿No hay un absurdo ahí? Eso es un escándalo jurídico, lo que ha sucedido con lo que ha hecho el fiscal. O sea, ellos son, quien se acoge a la colaboración es el dependiente. En el caso, por ejemplo, del tema de Alan García se mencionaba, pues, que era Cuba, ¿no? En el otro caso, lo de Keiko también. Es Rolando Ratti. Claro, pero ¿cómo se va a acoger el señor Graña si él es el autor material? ¿Y cómo el Ministerio Público le puede dar esa facilidad? Eso no tiene otra explicación más que este asunto del que estamos hablando, de que las instituciones no terminan de cuajar porque seguimos teniendo estos problemas porque no somos una nación. Aquí el que tiene plata o el que tiene apellido no va a la cárcel. En el caso del señor Edgar Alarcón, que después de un bullying mediático fue sacado de la Contraloría, ahora
acusa a la señora Molinelli de haberle querido sobornar con 2 millones, no sé si de soles o de dólares, ¿no? La señora Molinelli ha contraatacado y ha dicho que es una calumnia, y el señor Alarcón ha dicho que el día lunes va a llevar las pruebas a la fiscalía de que eso es verdad. Supongo que aparecerá otra grabación como las que aparecieron de las anteriores. Audiopolítica. Y es la audiopolítica. Entonces, y voy a hacer un comentario después sobre eso. Se piensa también, o se dice también entre corrillos, que dentro de esas pruebas que va a presentar también llegarían hasta el presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Lo que uno nota es que hay un cambio en el tratamiento que los periodistas le dan a las noticias en la actualidad después de los audios de Arequipa. Muchos de esos periodistas que en los medios aplaudían todas las medidas que el presidente daba, de cualquier clase, de cualquier tipo, cualquier comentario, cualquier expresión, lo levantaban, lo celebraban. Ahora hay un tono de crítica. Y no son pocos los que han salido a pedirle al presidente que renuncie, que ya no son fujimoristas, que ya no son solo apristas, que ya el espectro ha crecido. Y entonces tú habrás tenido noticias el día de ayer, el presidente ha dado unas declaraciones destempladas, un poco preocupantes, ¿no? Porque el presidente ha levantado la voz justamente en la ceremonia en Tacna a decir que no lo van a milanar, no lo van a doblegar, que van a comenzarlo a difamar. Ya ha anunciado, o sea, todo este ambiente que está viendo justamente a propósito de la posibilidad de reabrir el caso de Chincheros. Así. Y cuando él era ministro de Transportes. Así es, pero la gran pregunta es, ¿cómo es que el gerente de la empresa privada tenía ya las respuestas del pliego interpelatorio al que el presidente había sido sometido? Y el presidente miente cuando dice que está dispuesto a ser investigado porque el presidente tiene inmunidad, y es una inmunidad plena. Entonces, en este momento, las investigaciones no van a llegar a él, pero sí, al parecer... Pero sí van a ser mencionados. Sí, así es. Y tenemos el caso de la señora Molinelli, que, no sé, tengo entendido que estaba... había pedido una licencia en salud, no sé si se había confirmado. O sea, hay un tema delicado ahí. Pero mientras tanto tenemos y seguimos con el tema del adelanto de las elecciones, ¿no es cierto? Y entonces, un poco para, digamos, generar un poco de pirotecnia. Esta es la idea, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos pensar... porque se pensó que las conversaciones que iba a tener Olaechea con el presidente iban ya a dar el clima de paz, ¿no? El clima de paz, nosotros de la reunión que debía salir, pero con este tipo de cosas que aparecen cada día, o sea, ya sería inclusive que intrascendente que se produzca esa ¿cómo se dice? Esa reunión. Bueno, creo que quienes tienen la voluntad de dialogar son los congresistas porque quieren quedarse. El presidente no quiere dialogar porque el presidente quiere adelantar las elecciones. Entonces, no hay posibilidades de un encuentro porque son dos agendas distintas. No son agendas similares. En realidad, el presidente no quiere dialogar porque lo que quiere es que se lleve a cabo su propuesta. Entonces, hay una especie de situación en la que hay una especie de callejón sin salida y los que estamos detrás, es decir, el resto, no sabemos qué va a suceder en realidad. Y comentábamos, ¿no? La otra vez en el programa que la única posibilidad para disolver el Congreso sería tener el apoyo del ejército. Entonces, las Fuerzas Armadas obviamente no se pueden pronunciar y no tenemos noticias de cuál sea el temperamento o el humor, pero no parece ser que haya un apoyo. Un humor golpista. Sí, al menos no en ese sentido. Si los empresarios no apoyan al presidente... Pero ahí habría también
un absurdo, me parece, por lo menos lógico, ¿no? Doy un golpe para irme. O sea, No, ya el golpe ya no, es que en realidad, o sea, a ver, debería, no queda muy claro porque el presidente ha dicho, vamos a insistir con el tema de las elecciones y luego ha hecho una glosa adicional donde él dice, y si nos tenemos que ir, nos tendremos que ir también. Tengo la impresión de llamada telefónica, por favor. Presentes por ilustrarnos un poco. ¿Aló? Sí, le escucho. Ah, sí, muy buenas tardes. Gusto de escucharlos. Estoy llamando de Breña, soy la señora Roxana. Estaba escuchando muy atentamente y me quedé un poco preocupada con el comentario respecto a que se hacía una analogía a la marca Perú y Nación. Mi modesta opinión es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué quiero decir? De que no se puede hacer una comparación en ambas. La nación es la nación y la marca Perú ayuda más bien a potenciar nuestra cultura, nuestra identidad y a mostrar todo lo bueno que tiene en el Perú, porque lejos de instalarse cualquier tipo de problemas que hay en nuestro país, primero hay que potenciar lo que es cultura, lo que es deporte, lo bueno, porque yo siempre como peruana digo, no todo en el Perú es malo y hay que potenciar eso. Y pasando al otro tema también de la parte militar, como dice usted, pienso de que ese tipo de comentarios no contribuyen a unir a los peruanos. Lo que queremos es en este momento unirnos, que si pensamos diferentes no somos enemigos, que si profesamos cualquier acción o política no somos enemigos, muy por el contrario, y busquemos la solución y la tercera vía, que es lo importante. A mí me apena mucho de que se utilicen diferentes tribunas para siempre potenciar lo malo del Perú. El Perú, vuelvo y reitero, yo como peruana amo mi país, lo defiendo, lo protejo, lo defiendo. Entonces quiero que se potencie lo bueno. Sí, hay muchísimas cosas que corregir, que uno las puede hacer desde cualquier tribuna, desde donde se encuentre, desde Tumbes hasta Tacna, desde Lima hasta la selva, se pueden hacer muchas cosas, no necesariamente siendo político, hay que contribuir con un granito de arena, pero por favor, fomentemos, eduquemos, no que lo que se comente más bien traiga a más discordia, a más desunión. Les agradezco mucho la paciencia y el tiempo. Muchas gracias a usted más bien, señora Roxana. Gracias. Muchísimas gracias y agradecer también su intervención. No sé si se quedó claro, parece que no era la crítica a la marca Perú, era decir, solo quedarnos en eso, o sea, no pensar en nación. Y el comentario de los militares, se hablaba más bien de que no creemos que los militares vayan a participar de alguna aventura antidemocrática. Más bien creo que ahí sí coincidimos plenamente con la señora. Tenemos que unirnos por sacar adelante el Perú y no volver a dividir este país. Aldo, tus comentarios también sobre este comentario de la señora. Sí, yo creo que en realidad cada vez hay un temperamento más creciente de personas que están cansadas de lo que se muestra en los medios. Este conflicto sobredimensionado incluso, desde mi perspectiva. Hay un sector de gente que insiste en el asunto porque tienen intereses particulares en que así suceda. Lo que preocupa realmente es que el presidente, por ejemplo, se haya quedado solo con el apoyo de la bancada de Nuevo Perú y del Frente Amplio. Ni siquiera de su bancada. Ni siquiera de su bancada, ¿no? Entonces, eso es una preocupación. Preocupación también es escuchar que el presidente dice que está del lado correcto porque escucha el pueblo. Entonces, quisiera que eleváramos un poco el nivel de la discusión. ¿Qué es lo que se está poniendo en juego en realidad desde el punto de vista institucional? Estamos confrontando la democracia representativa contra una supuesta democracia plebiscitaria. Giovanni Sartori hace unos 10 años atrás escribió un artículo justamente en defensa de la representación, porque este tipo de movimientos al que llamaba el directismo, esta idea de la relación directa entre el gobernante y el pueblo, ¿no?, evitando
cualquier espacio institucional de intermediación. Así es, no es precisamente el modelo democrático, ¿no? El modelo democrático, o sea, la representación tiene problemas, y lo que el presidente está cuestionando en estos días es la representatividad, pero ojo, se supone que había habido un pacto y un acuerdo cuando se vota y se elige. El hecho de que las personas vayan perdiendo en el camino, o los representantes, apoyo popular, no significa que, digamos, tenga que acortarse el periodo, si no se tendría que haber acortado todos los periodos de todos los parlamentos que han habido antes que este, que tenían probablemente cifras similares o hasta peores. Contrario censu, entonces cabría la idea, loca por supuesto, de si son buenos parlamentarios hay que alargarles el mandato. Así es, alargarles el mandato y alargar el mandato también presidencial. O sea, si hicieran buenas leyes, si se portaran correctamente, etcétera, los elegimos por 5 años y hemos visto que en los 5 años se han comportado a la altura que debían comportarse, entonces vamos a modificar la Constitución y les damos 2 años más. O sea, la lógica contraria sirve en filosofía para eso, para entender la verdad o para tratar de acercarnos a la verdad. Si es verdad lo contrario también. O sea, tendemos que acortar porque son muy malos, entonces tendríamos que alargar cuando sean muy buenos y poner así en la Constitución, de repente redactarla de esa manera. Artículo 1, si es malo el Congreso le recortamos el periodo, y si es muy bueno lo alargamos. No, porque incluso otra idea mucho más osada, realmente convocamos un referéndum y la gente opina de que el Parlamento no sirve y que el presidente puede legislar de manera directa. Entonces desaparecemos la democracia representativa y nos quedamos con la democracia plebiscitaria. También hablando de la historia y de la República, el dictador. Cerramos el dictador Congreso, el dictador bueno, ¿no? que es el Simón Bolívar, pues. Cuando llega Simón Bolívar, el Congreso se autodisuelve, ellos mismos, y le entregan las facultades de legislar, de dictar, de ahí vienen las leyes, de ahí viene la palabra dictador, a Bolívar, ¿no? Usted va a ser el gran dictador, nosotros nos cerramos, ya no necesitamos trabajar porque todas las ideas están en su cabeza. Pasó eso, y creo que fue el momento en que empezó la debacle del propio Bolívar. O sea... Ahora, hay un tema ahí, digamos, ya desde la perspectiva de la teoría política, pero que se comprueba también en la realidad. Mafferson se preguntaba, este politólogo canadiense, hacia principios de los 80, si era posible hacer más participativa la democracia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos? Y si era deseable, además. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es igualar a un conjunto de personas que tienen formaciones distintas y sobre todo problemas para procesar la información que recibe. Es decir, para poder generar una mayor participación, lo que se sugería es que debía haber a la vez un proceso de igualación económica. Las personas, en la medida en que comienzan a crecer, digamos, sus ingresos, su cultura y una serie de aspectos, o sea, comienzan a mejorar su estilo de vida, también forman una cultura política. Como en países europeos o escandinavos, que son, ¿no? Digamos, el ejemplo que uno envidiaría, una envidia sana, ¿no? Como cómo se gobierna Suecia, cómo se gobierna Finlandia, donde la gente efectivamente, la desigualdad económica casi no predomina. En un espacio donde la desigualdad económica es muy grande, eso genera desigualdad política también. Claro. Entonces, la democracia popular que se está proponiendo hoy en día es una democracia falaz, porque lo que se hace es guiar a la población, pero en base a intereses particulares que se promueven a través de campañas mediáticas. Sí, pero yo tengo mis dudas. Yo sí he discrepado bastante sobre el tema del pensamiento, de pensar la sociedad como un rebaño de corderos que se le puede guiar, ¿no es cierto? Siempre existimos las ovejas negras, o sea, no queremos ser parte del rebaño, o sea, no creo, discrepo en este punto contigo, y creo que después del programa lo vamos a seguir conversando, de pensar que la población se puede dirigir, digamos, casi taxativamente, ¿no? Sí, podemos
saber que hay políticos. Alan García en su primer gobierno encandilaba, ¿no? Entonces, claro, tienen mayores o menores capacidades para tener afinidades, digamos, con la masa. Antes en política se usaba mucho esta expresión, ¿no? La masa. Y Ortega Gasset se pregunta, pues, ¿cuál es el poder de la masa, no? La rebelión de las masas. Sí, ¿no? Entonces, ¿realmente las masas se rebelan? Sí, yo creo que sí. O sea, es por lo menos humildemente mi posición. A pesar de los medios de comunicación, a pesar de toda la nueva tecnología, a pesar de las cantidades ingentes de dinero que se manejan en las campañas, etcétera, etcétera, creo que todavía las masas no han perdido esa capacidad de rebelión, ¿no? Pero es curioso porque yo me acuerdo haber el semestre pasado desarrollado un curso en el que trabajamos todo este tema de la idea de la democracia deliberativa. Y si en realidad era beneficioso discutir un tema y al final si la gente iba a aceptar la mejor opción. Y eso no siempre sucede. Y estos estudios se realizaron en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Y qué pasa? No es solamente la propia población la que es convencida a veces de ciertas situaciones que lo van a beneficiar y ellos terminan creyendo que los van a afectar, sino los propios parlamentarios. O sea, en los estudios nadie se salva de caer en la posibilidad de ser, digamos, movilizado en base a información parcial, que se acomoda para generar los intereses. Mira, y te cuento un caso particular. Había la idea de promover un sistema de salud pública en Estados Unidos y las primeras preocupadas eran las empresas privadas de salud. Las prestadoras de servicios. Claro, comenzaron a generar una campaña masiva en medios y al final la población desistió y estuvo en contra de ese sistema que los beneficiaba, que era un sistema de salud pública. Sí, pero, a ver, insisto en algunas cosas. Me parece que las ciencias sociales y sus padres y sus clásicos de las ciencias sociales no han ido a la par con las otras ciencias, de las otras ciencias, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, la física y la matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, yo que he estudiado también sociología, pensamos en el orden social. Mientras la física nos dice, no, el orden no es lo natural es el caos, Así es, la entropía, el desorden. Claro. Entonces, mientras a nosotros nos enseñaron, incluso en la teoría de los roles es mucho más clasificadito y todo, ¿no? Tu puesto, etcétera. Todo está muy ordenado, pero todo está... En las ciencias sociales vemos unas sociedades muy ordenadas, ¿no? Muy, etcétera. Cuando en realidad en la física, aquí nuestro productor que es físico nos va a ayudar a explicarnos, es la tendencia al desorden, la entropía, el caos. Así es la vida en realidad, caótica, ¿no? Entonces, eso no lo hemos comprobado todavía en una teoría social. Heidegger no ha llegado a las ciencias sociales. No, creo que era Mailer o Cioran el que decía, uno de los dos, la vida no tiene sentido. Nosotros somos los que le damos sentido a la vida. Lewis Carroll, tú sabes que además de escritor era matemático, ¿no? Y él en su libro de matemáticas, él decía, ¿cómo se llama? Después de que has clasificado todo, pon un casillero más para lo inclasificable. Después de que has terminado de clasificar todo, dale un casillero más para lo inclasificable. Y ese casillero es el más grande en realidad, porque claro, que hay cualquier cantidad de cosas que no. Y yo pongo siempre el ejemplo ¿no? Tenía razón, y eso lo descubrieron los biólogos cuando conocieron al ornitorrinco. Ya habían clasificado todo, ¿no? En animales mamíferos, ovíparos, etcétera, etcétera, y viene un muchacho nuevo con pico de pato, con aletas, con cola de castor, mamífero, y que pone huevos, o sea, y vino, ¿a dónde lo ponemos? En el casillero de Lewis Carroll, ¿no? Claro. Él tiene su propio casillero. Sí. De repente, eso es lo que nos está pasando. Tenemos un ornitorrinco en la política. La política peruana es así, es ornitorrinco, y estamos queriendo que sea a la moda europea o a la moda, etcétera, no sé, de repente podría ser una opción. Sí. Yo lo que creo que lo que pasa es que tenemos una clase política que no está a la altura de las circunstancias, es cierto.
no existen partidos. Mira, ahorita actualmente el APRA y Acción Popular tienen problemas de inscripción legal. Al margen del tema formal, también hay un tema de legitimidad, un tema interior, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el Perú tenemos una agenda casi única y exclusiva. Yo entiendo que el problema de la corrupción es muy importante, pero en alguna ocasión yo recordaba, cuando Aya de la Torre y Mariátegui salieron a la política, en el Perú probablemente había latrocinios mucho más grandes que los que hay ahora. Y ellos tenían una conducta moral, pero le ofrecían al país una agenda política, un programa. San Martín, cuando llega al Perú, tiene que decretar la pena de muerte para los funcionarios corruptos, pena de muerte, porque ya se pasaban. Yo quisiera tener una visión tan idílica como tuvo la señora Roxana, de ver todo lo bonito y no hablar de lo malo y hablar de lo grande que es el Perú. El Perú es grandísimo, yo lo amo. Así es. Yo soy mucho emprendimiento aquí. Toda mi familia, todos mis hermanos viven en Europa. Yo soy el único que me he mantenido aquí por ese cariño y ese arraigo que tengo. Sin embargo, quiero usar la expresión para que sea también así un poco edulcorada, la expresión del Principito, ¿no? ¿Qué ves acá? Un sombrero, dice la gente. Y yo les digo, no es un sombrero, es una serpiente que se ha tragado un elefante. Lo que pasa es que nosotros, ahí está bien los que quieran ver el sombrero. Lo que nosotros estamos tratando de ver es qué hay dentro de esa serpiente, ¿no? ¿Qué hay, de qué tamaño es ese elefante o qué tan peligroso es ese elefante, ¿no? Vamos a tomarlo, gracias al pedido de nuestra radio escucha, en ese sentido. ¿Qué cosas buenas pueden pasar en el Perú en la política en estos días? Bueno, creo que podrían pasar. Silencio, silencio. Tu silencio es muy largo. Es que uno se pone a pensar, es que estamos viviendo pues una situación un poco ya acentuada de clima de crispación, que ha sido construida en realidad. O sea, pero por otro lado existe otro país. Nosotros estamos hablando casi como las novelas que se han puesto de moda, ¿no? El futuro distópico, todo destruido, el terremoto, el mar, vienen los extraterrestres, encima vienen los robots del futuro a acabar con nosotros, es distópico. La pregunta sería, ¿cómo sería un futuro cercano, casi inmediato, utópico del Perú? ¿Qué tendría que hacerse? Yo creo que una gran reforma educativa. Ha habido un retroceso en cuanto a lo que se hizo, en el esfuerzo que hubo por desarrollar lo que era la carrera, ¿no?, magisterial. Nosotros somos actualmente, según algunas estadísticas, el cuarto país más ignorante del mundo, y a la vez también en América Latina el penúltimo país en términos de comprensión de lectura. O sea, tenemos 30 años de crecimiento económico, sí, y no hemos crecido, no hemos mejorado las cifras. Pero el presidente... ¿De dónde salen los actores políticos? ¿De dónde salen las instituciones? Pero el presidente Vizcarra más bien llegó con esos galardones. Había logrado mejorar sus cifras en su tierra, ¿no? Creo que fue el primer puesto en la prueba PISA a nivel nacional, y eso dijo que se iba a repetir ya a nivel nacional. Pero es que, Jorge, no es lo mismo ser gobernador regional que ser presidente, ¿no? Está claro, y no es lo mismo ser funcionario público, es decir, Kuczynski, ¿no?, ministro, que ser presidente. Estaba claro que no siempre existen experiencia previa que te permita afirmar eso desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que comentábamos hace unos días, el crecimiento se ha detenido, ¿no? Nosotros en estos últimos 20 años hemos acentuado nuestro papel de nación primaria exportadora. Entonces, en la medida en que no hayan más proyectos extractivos, se detienen, el crecimiento económico, que es el que ha generado la reducción de la pobreza, ¿no?, va a comenzar a generar problemas y un malestar social. Pero la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que en realidad escucha muy poco de política, está enterado siempre, pero que
su vida cotidiana no pasa por ahí. Su vida cotidiana es ganarse el pan cada día, sacar adelante a su familia, ¿no? El emprendimiento. Eso existe en el país. Eso es al margen de los políticos. Y el hecho de los panamericanos también lo demostró. Como dijo Arellano, a la gente le interesa más si su kiosco vende o no vende. Así es. Una vez le decía a algún amigo, dice, en broma, ¿no? En la universidad, cuando estábamos en estos tiempos, le decía, una papa rellena es más importante que el marxismo, pues, en realidad. Había que alimentarse. El primero era la cola en el comedor antes que ir a la asamblea. Así es, así es. Nosotros tenemos urgencias en el país. Una reforma educativa, una reforma magisterial es, creo que, un futuro muy, por no decir ni siquiera de mediano plazo, muy lejano. Decía, ¿cómo resolvemos la política en estos 2 años que faltan de este gobierno? Yo la verdad, no, ¿quién tendría que ceder? ¿Ambas partes tendrían que ceder? ¿Olvidarse lo que pasó hasta ahora y ponerse...? Lo que pasa es que hay un tema central, ¿no? Hay gente que ha rodeado al presidente, porque él es el que ha puesto en la mesa esta propuesta, que seguramente le aconsejan que retroceder lo va a afectar. Sería un signo de debilidad. Y también, sobre todo, la preocupación que él tiene, que es su popularidad, porque ¿con qué gobierna básicamente? Con las encuestas y con sus mensajes en los medios. ¿Pero acaso no lo haría más popular? Al contrario, hay gente, por eso, estamos evaluando lo que le dicen al oído los que están alrededor de él. Y quienes están de fuera, que han estado apoyando inicialmente la propuesta, pero que ahora han retrocedido. ¿Qué le dicen a él? Básicamente, presidente, si tú retrocedes, vas a quedar muy mal ante la población. Te estás poniendo de acuerdo con el fujimorismo. No es posible ponerse de acuerdo. Hasta ahora se sigue dando una imagen. Y ahí quisiera un poco ampliar eso también, Jorge. Yo creo que el Congreso tiene 2 momentos. Un primer momento con Kuczynski, donde el fujimorismo era poderosísimo, con 72 parlamentarios, y un segundo momento donde ya el fujimorismo, Fuerza Popular, tiene 52 parlamentarios, ¿no? Y de alguna manera tienen un acercamiento con Vizcarra antes de que asuma la presidencia. Eso se ha dado. Víctor Andrés Belaúnde, en un programa Vitocho, declaró que todo el vizcarrismo, donde básicamente estaba muy destacado César Villanueva, y se puso de acuerdo con Fuerza Popular para ver cómo era la llegada del presidente Vizcarra de Canadá, cuando todavía era embajador, en qué lugar se iban a reunir, en qué horario, o sea, había todo un ambiente más bien dialogante. Sí. ¿Qué pasó después? No sé. Y si se ha dialogado antes, como no es posible ponerse a dialogar de nuevo, yo creo que es posible retomar el diálogo. Sí. Muchas gracias. El programa ha sido un programa más de Stalkeados, nuestro invitado Aldo Hermenegildo, por su Radio Latina, La Poderosa 990. Hasta el día de mañana. Gracias. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Esta es Radio Latina 990. Alimentando tu vida. Stalkeados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde.